tardes. Gracias por la invitación y gracias a ustedes que están aquí todavía esperando con un poco cara de hambre. Yo soy la única, bueno, no, mi colega también. Somos los que estamos en el medio de ustedes comer y nosotros presentar. De manera que yo voy a tratar de no pasarme. Lo voy a intentar. Yo voy a tratar también de hablar un poquito de lo que es la ciencia básica del cambio climático y me gustaría, soy físico originalmente y los físicos normalmente cuando hablábamos ponemos unas ecuaciones enormes y yo no quiero hablar de nada de ecuaciones, yo quiero hablarles de cuestiones muy sencillas que estamos viviendo sobre todo en el trópico. Ahí tienen ustedes el sistema solar, ese sistema solar de los cuales tenemos los primeros 4 planetas que son planetas exteriores y esos planetas interiores, esos planetas interiores son térreos y les menciono esos planetas porque el primer planeta que tenemos ahí es el planeta Mercurio que prácticamente no tiene atmósfera. Sin embargo, el planeta Venus, Marte y Tierra sí tienen atmósfera y son los que quiero mencionar. Si observan, esos 3 planetas tienen una composición atmosférica diferente. El primero de ellos, que es el planeta Marte, tiene muy poco dióxido de carbono y tiene, por lo tanto, una temperatura de menos 50 grados Celsius. Y si miramos en el extremo, el planeta Venus, que tiene mucho dióxido de carbono, 96%, tiene una temperatura de 420 grados Celsius. Recuerde que el agua hierve a 100 grados Celsius. Y la Tierra lo que tenía 0.3% de dióxido de carbono y tiene una temperatura en promedio de 15 grados Celsius, la cual nosotros hemos cambiado. Recientemente tomé el día 5 de diciembre, miré las redes, casi todas mis cosas están en las redes, no vine a dar presentaciones muy complicadas. Estábamos hablando de 423 partes por billón. Cuando comenzó el problema o comenzamos a hablar del problema del cambio climático, pues estábamos hablando de 360 partes por billón. Lo que quiere decir que ya nosotros hemos sobrepasado los límites de contaminación que esperábamos no llegar ahí. ¿Cómo ha sucedido esto? Pues ha sucedido porque nosotros hemos generado muchas cosas de estas. Hemos generado mucha basura, mucha contaminación y sobre todo mucha quema de combustibles fósiles, ¿no? Que es quien nos ha llevado ahí y es quien nos ha llevado a tener esa gran cantidad de dióxido de carbono que es uno de los principales contaminantes en la atmósfera. Esos contaminantes han llegado porque esta es la situación que tenemos actualmente, ¿no? Y eso ha creado en la atmósfera lo que es el efecto invernadero. Ya que hay muchos jóvenes acá, oímos hablar constantemente del greenhouse effect o efecto de gases de invernadero. Y obviamente aquí las transparencias están en inglés y algunas en español porque vengo de Puerto Rico. Y allí hablamos Spanglish. De manera que cuando hablamos del greenhouse effect, estamos hablando de un efecto que se genera cuando la radiación solar entra a la atmósfera y esa radiación solar que viene en longitud de onda corta, y cuando hablamos de onda corta, hablamos en la casa del microondas. Y esa onda corta que es más energética calienta la Tierra y luego esa radiación trata de salir. Pero esa radiación no puede salir fácilmente porque el proceso de enfriamiento de la Tierra es en longitud de onda larga. Y esa onda larga no puede salir en su totalidad y se retiene. Por lo tanto, la atmósfera se está calentando. O sea que lo que se está calentando es la atmósfera. No es que el sol está calentando más. Es que la atmósfera no permite ese proceso de enfriamiento normal. Y por esa razón, cuando nos dan el informe del tiempo, normalmente si la temperatura es 30 grados, el índice de calor, la sensación de calor que yo siento es 34. Esos 4 grados son adicionales porque la atmósfera no ha permitido que la radiación salga. Y eso es porque nosotros hemos cambiado la atmósfera con los contaminantes que había mencionado antes. Como podemos ver, esa temperatura, esa variación, la raya azul, pues lo que me indica es cómo ha ido variando la temperatura
Sin embargo, mire la línea del dióxido de carbono y al final esto llega a tener, cuando ya tenemos 400 partes sobre 400 partes por millón, tenemos una temperatura de 1.2 grados Celsius. Y aquí me quiero detener porque cuando hablamos de una temperatura de 1.2 grados Celsius, las personas, si hoy hace 32 y mañana hace 33.2, no sentimos mucho calor, un calor excesivo. Sin embargo, ese 1.2 tiene unas consecuencias importantes. Y hoy estamos hablando no de 1.2, hoy estamos hablando que en algunos lugares hemos superado ya el 1.5. Y es importante porque, y si ustedes miran la tendencia, cómo van cada año más caliente, ¿no? Cada año, incluso el 23 y el 24 fueron años récord en temperatura, ¿no? Estos son años récord que hemos tenido constantemente. Sin embargo, podemos ver cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido generando esa temperatura y cómo ha ido expandiéndose hasta sobrepasar en algunos lugares el 1.5 grados Celsius. Y vuelvo y repito, ese 1.5 no nos significa mucho cuando hablamos de poner la temperatura, el termostato en 22 o 23.5, no hay mucha diferencia. Sin embargo, esa diferencia que se esperaba no superáramos en el 2000, de hecho, el Acuerdo del París lo que esperaba era que tuviéramos 1.5 al 2050, pero ya ese 1.5 se va a sobrepasar en el 2030 y algunos lugares ya lo hemos sobrepasado, ¿no? Algunos de los que no creen en el cambio climático, le informo que el cambio climático no es una religión, no es una creencia, es una realidad, son datos. Y los datos, porque vengo de un lugar en donde nuestro futuro presidente no cree en eso. Estos datos lo que nos indican es que nosotros podemos hacer reconstrucciones climáticas, ya sea, como hablaba el colega ahorita, en estalatita, en estalamita, el depósito de sedimento nos va dando las temperaturas, nos va dando una serie de información que podemos reconstruir el clima. De manera que podemos hacer reconstrucciones climáticas y también en las cubiertas de hielo. De manera que sí tenemos datos, o por dendrología, en el caso de los árboles. Hay forma de obtener datos. Los que quieren negar esto, o que quieren negar que hay cambio climático, es porque no quieren reconocer los datos, ¿no? De manera que por esa razón es que hoy en día, cuando una persona se pasa haciendo ciencia, como nosotros, por ejemplo, tuvimos hace poco, tuvimos 12 horas quedado allí en el aeropuerto de Punta Arenas, y curiosamente, 12 horas quedado allí durante ese tiempo, si hubiese sido un influencer, de seguro que se hubiese sabido, hubiese salido por la red. O si hubiese sido un futbolista, hubiese salido por la red. Allí estábamos quedados 12 horas y había dentro de nosotros un premio Nobel, que es el doctor Serge Harones. Estaba con nosotros allí y no salió en las redes, no salió en ningún lado. Le garantizo que si hubiese sido un futbolista, hubiese salido, ¿no? De manera que esto lo que indica es la poca importancia que le estamos dando a la ciencia. Si hubiese sido el colega Bad Bunny, el aeropuerto hubiese colapsado. Colapsado, lamentablemente. Así estamos. Y entonces, pues ahí lo tenemos, en donde alguien tira una foto, un influencer, y ya todo lo creen. Lo peor es que la política y la intelectualidad van en direcciones opuestas. En direcciones opuestas. Y hoy en día es más fácil para un político hacerse amigo de un influencer que de un científico. Estas son las temperaturas que se experimentó en el 2024. Temperaturas que se experimentaron en el aire. Temperaturas que se experimentaron en el océano, que es nuestro principal problema. Son temperaturas récord. Cuando hablaba de 1.2, 1.3 de grados Celsius, me refería a esto. La Tierra ha aumentado 1.2, 1.3. Los que estamos en esta sala, de seguro que tenemos 37 grados Celsius. Esa es la temperatura del cuerpo humano. Si hubiésemos tenido 38.2, estuviésemos acostados, estuviésemos enfermos. Por lo tanto, 1.2 grados, 1.3 grados sí hace diferencia. Y esa diferencia en las personas
se puede manifestar de esta manera, en un niño, por ejemplo, o en nosotros enfermos. Sin embargo, nosotros hemos obviado que la temperatura del planeta ya va llegando al 1.5. Pero eso tiene una respuesta. Y yo que vengo del Caribe, a partir del 2011, el que se va a Punta Cana o el que se va a Puerto Rico puede ser que crea que va a haber una de nuestras hermosas playas y lo que se encuentre con esto, sargazo. Esto no aparecía antes del 2011. Obviamente aparecían algunas ramitas de sargazo, pero no el sargazo en la cantidad que tenemos nosotros en estos días, ¿no? Por lo tanto, esto para nuestro sector turístico representa un impacto en nuestra economía, ¿no? Y esto representa un impacto en la economía de todos los pueblos del Caribe. De igual manera, en este año, nosotros tenemos un blanqueamiento de coral que supera el 60% de los corales del Caribe. Y esperamos una mortandad de un 30%. Porque en el caso del coral primero blanquea y si la temperatura se mantiene por encima de lo normal, pues entonces vamos a tener un blanqueamiento de corales, ¿no? Y esas son las cosas que nosotros estamos viviendo allí. Y estamos experimentando episodios extensos de sequía también, ¿no? Constantemente. De manera que podemos tener simultáneamente episodios grandes de sequía o episodios también de inundación. Porque el hecho de que la temperatura ha ido aumentando mucho hace que las plantas tiendan a tener una mayor evapotranspiración. Respiran mucho más rápido, pierden más el agua. Por lo tanto, son efectos que se van a sentir también en la agricultura. Esas son nuestras playas y eso es lo que estamos viviendo. ¿Ok? Lo penoso de esto es que haya gente que le estamos diciendo esto y sin embargo se lo decimos y siguen construyendo en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, una modelización de la calle Loíza, eso es en San Juan, en un sector que se llama Santurce. Observe bien la foto. Si la temperatura subiese 3 grados, esto sería lo que tendríamos. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, otra de nuestras ciudades, Arecibo, en la costa norte. Mire cómo se puede ver la costa, bastante devastada por la erosión. Sin embargo, si la temperatura subiera a 3 grados, pues esto sería lo que tendríamos. O sea, para nosotros que la temperatura siga subiendo es un peligro. Todos acá posiblemente hayan visto la película Piratas del Caribe. Piratas del Caribe casi íntegra se filmó en una isla que se llama Palominito, pero esa isla ya no existe. De manera que queda el recuerdo de Piratas del Caribe. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos viviendo desde la región del Caribe. Todos saben o habrán escuchado las distintas canciones y las distintas quejas de nuestros artistas, sobre todo por la llegada del huracán María, que devastó la isla y nos dejó técnicamente a oscura, ¿no? De manera que ese es el huracán María. Los huracanes cuando nos impactan a nosotros normalmente son los huracanes que salen de acá, de la región de Cabo Verde y que se van moviendo a través de todo el Caribe, ayudado por los vientos alisios y si hay algún anticiclón. Un anticiclón es un centro de alta presión, es un sistema frío. Por lo tanto, los huracanes tienden a moverse hacia arriba debido a la fuerza de Coriolis, pero el anticiclón se lo impide y lo hace que se vayan a la región nuestra. ¿Ok? Y si el huracán, y si nacen ahí y el anticiclón es muy intenso, pues se va un poco al mar Caribe y entonces entraría hacia la Florida, que es donde normalmente terminan aterrizando los huracanes, últimamente. Esto fue la devastación que nos dejó el huracán María, dejó la economía destruida. Y esta fue la devastación. Duramos 3 meses sin energía, la mayoría, otros llegaron a 6 y lamentablemente al día de hoy, pues todavía el sistema energético no ha sido restaurado, básicamente por la negligencia de nuestros políticos. Somos de los pocos países que hemos tenido un impacto de un huracán, que tenemos dinero y que nuestros políticos no han sido capaces de usarlo. Más de 20 billones con B de bueno se le designaron a Puerto Rico a través de FEMA, por el gobierno federal. FEMA es la Federal Emergency Management,
y que se le asignaron a Puerto Rico, sobre todo Biden, porque el otro señor, Voldemort, no va a dar ese dinero. De manera, probablemente no puede entrar allá. De manera que ese dinero solamente se han usado no llega a 2 billones de dólares. Estos son las devastaciones que hemos tenido, por ejemplo, el huracán Milton en Florida, y de ese huracán tengo ya que ir corriendo, el tiempo se me acaba, de ese huracán le voy a comentar algo más adelante. Esta fue la devastación, y es curioso. A alguien se le ocurrió en plenas elecciones que el huracán Milton, que fue un huracán que estaba en el Golfo de México, categoría 5, con una presión intensa, pues ese huracán, a alguien se le ocurrió, que no cree en el cambio climático, a alguien se le ocurrió decir que el gobierno de Biden, por ejemplo, había fabricado ese huracán para que los habitantes de la Florida no fueran a votar. Somos capaces de fabricar un huracán de 500 kilómetros y no somos capaces de fabricar 4 nubes para apagar el fuego en California. ¿Somos capaces de eso? Entonces, yo lo que quiero es que la gente entienda que hay una manipulación de la información, una manipulación total. Los científicos no le tenemos miedo a hablar de cambio climático. Yo no conozco uno, no sé si en esta sala lo hay. Cambio climático ha existido siempre. Y siempre va a existir, siempre. Le tenemos miedo, le tenemos terror al calentamiento que hemos generado después de la revolución industrial. Y eso está acelerando el cambio climático, porque los cambios climáticos tardan millones de años. Ahora, el calentamiento global no. El tiempo siempre es cruel. Hasta ahora, yo le puedo mostrar, mire, ahí hay 5 siglos, siglo XV. Había gente que no creía que la Tierra era redonda. Todavía hay unos cuantos por ahí. Hace poco hubo una señora que decía que el calentamiento global, lo que pasa es que nosotros pecamos mucho y que los que mueren y no pecan van al cielo. Pero como nosotros somos muy pecadores, vamos al infierno y eso está calentando la Tierra. Lo peor de esto es que se lo creen. Lo peor de esto. Entonces, en el siglo XV todavía había gente que creía en que la Tierra era plana. Lo hay todavía ahora, porque la gente no entiende que hay una diferencia entre mirar o ver y observar, que es muy diferente. En el siglo XVII se dudaba si la gravedad existía. Todavía usted coge un papel y un bloque de madera y le van a decir que los dos caen a la vez, que los dos caen a diferentes momentos, ¿no? La evolución en el siglo XIX sí existía la evolución y hoy pues el calentamiento global. Lo único que le puedo decir es que en todos esos episodios ha triunfado la ciencia, los datos. Independientemente de quién lo diga, a la larga los datos. Gracias.